Nos toca terminar estas tres ponencias con el señor Adrián Ruiz Carvajal. Él es director general adjunto de Regulación de Energías Limpias de la Comisión Reguladora de Energía de México, donde se diseñan y elaboran las regulaciones a energías limpias con énfasis en la implementación de la reforma energética. Anteriormente, el señor Adrián Ruiz Carvajal se ha desempeñado en diversos cargos en la cooperación alemana al desarrollo de la GIZ de México, en la Secretaría de la Convención de Ramsar para los humedales de Suiza, Greenpeace de México, y ha sido fundador de Bioalternativas Innovación de México. Él es licenciado en Ingeniería Ambiental por la Universidad de las Américas de Puebla, con mención honorífica, cuenta con un MBA en Gestión Internacional de Recursos Naturales, maestría por la Universidad Técnica de Freiberg, Alemania, con mención honorífica. La ponencia del señor Adrián Ruiz Carvajal es Evolución de la regulación de las energías limpias en México. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a los CINERMIN y a todos ustedes por estar aquí presentes. Como ya mencionaron, la presentación tiene como finalidad resumir o intentar resumir los últimos 25 años de lo que ha sido el régimen, el marco regulatorio de las energías y energía limpia en especial en México. Y empecemos. Bueno, este es un resumen de lo que va a tener la presentación. No es la primera reforma la que acaba de suceder en 2013-2014, hubo en una 92 para todo lo eléctrico, para hidrocarburos en 95, hubo otra para energías limpias en 2008 y la más reciente que acaba de suceder apenas y que todavía estamos en proceso de implementar. Y para concluir con la situación actual y un resumen de las metas de energías limpias a 2018 y 2029, que es el plazo que se ha establecido. Como antecedentes, bueno, esto es para situar un poco a México. Actualmente la capacidad instalada, aquí aparece 2012, está en 62 gigas. Actualmente al 31 de agosto ya son 67 gigawatts. Y el promedio de la tarifa a nivel nacional por usuario es de, el consumo es de 5.539.40 kilowatts hora por usuario, más o menos. Esto es para países de la OCDE. La productividad energética es aceptablemente buena. Estas son cifras de la Agencia Internacional de Energía. Y la productividad energética entendida como toneladas de CO2 por cada $1,000 de Producto Interno Bruto. Entonces estamos todavía generando poco, tal vez por los tipos de actividades y la base industrial que tenemos en el país. Y aquí ya empezamos con lo que fueron las reformas, o lo que están siendo. Básicamente, hasta 1992, todo el sector energético estaba controlado por el Estado. Eran monopolios tanto en petróleo, que era Petróleos Mexicanos, Pemex, como en electricidad, que era la Comisión Federal de Electricidad. En 92, como mencionaba, hubo una primera reforma para permitir la participación del sector privado en la generación eléctrica a través de 6 nuevas modalidades, que ya veremos más adelante. Y en 95, para hidrocarburos, hubo una reforma que permite también asociaciones de Pemex con el sector privado, excepto para el procesamiento. También no se permite para exploración de petrolíferos. En 2008 también se incluyeron, fue un cambio de sexenio en 2006. En 2008 se introdujeron en gran medida también por la Comisión Reguladora de Energía diversas medidas para incentivar la instalación y el desarrollo de proyectos de energías renovables, con diferentes medidas que también vamos a ver. Y en 2013, fue el nuevo sexenio, la elección fue en 2012, entraron en gestión en 2013 y entraron con una serie de reformas en muchos sectores de la sociedad. Y ahora veremos más los detalles. Este es nada más un resumen, no voy a entrar en detalles de las diferentes leyes que fueron entrando o aprobándose, emitiéndose en diferentes momentos. Hay varias que todavía siguen vigentes, aunque ya tienen muchos años de haber sido emitidas.
empezamos la reforma eléctrica de 92. Esto era la estructura de la reforma, bueno, antes de la reforma de 92, cuando todo era a nombre del Estado. La única área donde podían participar los privados era aquí, a través de contratos para autoabasto, en el formato de usos propios continuos, que esos no expiran nunca y hasta la fecha siguen existiendo. Después de la reforma de 92, se introducen nuevas modalidades de participación, como está el productor independiente de energía, que son privados que le venden el 100% de su generación a la Comisión Federal, la pequeña producción, el autoabastecimiento, cogeneración y también la importación y exportación. Hay que recordar que en este momento, bueno, cuando se estaban dando todos estos cambios entre la reforma de 92 y la de 95, el contexto del país no era sencillo. Si bien se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 92 y entró en vigor en 94, y también del lado izquierdo está la parte, digamos, los pros o la parte positiva. También hubo el ingreso de México a la OCDE en 94, a la Organización Mundial del Comercio en 95 y la firma de tratados de libre comercio con diversos países. Por otro lado, también hubo una crisis económica muy fuerte en diciembre de 1994, donde hubo un déficit de 8% en la balanza de pagos, caída del Producto Interno Bruto, inflación arriba del 50%, alto desempleo, alta cartera vencida y devaluación del peso 31% en términos reales, 47% en términos nominales. Entonces no era un momento fácil para pasar una reforma, sin embargo, se logró. En la reforma de hidrocarburos, como comentaba, también estaba todo controlado por Petróleos Mexicanos, toda la cadena productiva. Después ya se le permitía a los privados participar en algunas de las actividades. Aquí en distribución, la Asociación Mexicana de Gas Natural, etcétera, pero todavía muy limitado en el resto de la cadena. La reforma de 2008 fue la que realmente empezó a promover las energías renovables e introdujo los siguientes instrumentos. Primero, hubo un banco de energía para los generadores. Este banco de energía es algo similar a lo que comentaban que hay en Uruguay, que es realmente un esquema, un mecanismo virtual, ya que, bueno, todos sabemos que energías renovables como la eólica o la solar no son despachables, cuando están generan y cuando no. Y los generadores tenían precisamente este problema de generar cuando no lo necesitaban o cuando no había demanda. Entonces, a nivel contable, financiero, se les tomaba a cuenta esa energía, aunque no fue, la acumulaban de manera virtual y la podían utilizar en un momento posterior dentro de los siguientes 12 meses. Si llegaban al mes 12 y no la habían utilizado, se les compraba al 85% del valor. Está también el porteo reducido tipo estampilla postal. Esto es, bueno, se hace el similar con la estampilla postal porque el costo es el mismo sin importar de dónde a dónde se esté transfiriendo la energía. Se invirtió también mucho esfuerzo en un inventario y en un mapa de energías renovables. Esto es para saber, antes de poder incentivar o de impulsar cualquier política para promover los renovables, había que saber cuánto es el potencial y dónde está. Se estableció, todo esto fue por la ley, se llama la ERFE, Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética. También un fondo para la transición energética, para financiar proyectos, un fondo de sustentabilidad que no se menciona. Se reconoce que cogeneración eficiente como renovable. Esto ya también lo sacó la Comisión Reguladora a través de una fórmula que considera la fracción libre de combustible como renovable, que no consume combustible y por lo tanto se considera limpia y se le daba el mismo tratamiento de las renovables. El net metering o el neteo para pequeña y mediana escala. Temporadas abiertas para expansión de la red. Esto es una solución que se encontró, ya que, bueno, lo que se veía era un poco el problema entre el huevo y la gallina. Los generadores decían, ¿cómo voy a invertir en un proyecto si luego no hay transmisión para poder sacar y enviar esa energía a los centros de consumo? Y por otro lado, la Comisión Federal decía, ¿cómo voy a construir las líneas si no hay proyectos?
Entonces, la solución que se encontró fue lo que se llamó temporadas abiertas, en las que los generadores o los potenciales generadores manifestaban su interés y decían qué proyectos planeaban desarrollar, su capacidad, y podían reservar capacidad en una futura línea que se construyera. Daban cartas de crédito y cartas de compromiso a la Comisión Federal, y con base en estas ya se podía construir una red que ya se sabía que demanda. Eso también desapareció con el nuevo régimen. Durante varios años funcionó bien. Y así se generó, bueno, se instaló mucha de la capacidad para transferir electricidad, para transmitir electricidad de los proyectos eólicos, y también una compra de excedentes para el autoabasto. Este es un esquema de cómo estaba el marco regulatorio en ese entonces. A grandes rasgos, se tenía la Estrategia Nacional de Energía, que está aquí arriba. Había varias perspectivas que lo que buscan es también estimar, bueno, este es una estrategia para tratar de reducir el riesgo de los pronósticos, digamos. Cada año se sacan, muchos de ellos se sacaban cada año para los siguientes 15 años, 20 años, y se iba ajustando poco a poco. Todos estos documentos son prospectivas, dicen cuánto hay, dónde hay, etcétera, qué recursos hay disponibles. Luego están los programas, que son los que establecen metas y objetivos y estrategias. Y después viene una serie de otros documentos que son más para monitoreo de cómo se están haciendo las cosas, si hay avances, cómo se está financiando, etcétera. Más para, sí, monitoreo. La base de la reforma de 2008 fueron dos leyes, como comentaba, la ley de aprovechamiento de las energías renovables y financiamiento de la transición energética, que era la EFT, y la ley del aprovechamiento sustentable de la energía, que es la LASE. La primera define las energías renovables, qué es y qué no es energía renovable, y trata de establece el requerimiento de establecer un inventario y un atlas de energías renovables. Establece la obligación de tener una estrategia nacional de transición energética y un programa especial para establecer las metas, y también los mecanismos financieros, como ya mencionaba, el fondo de transición y los recursos, bueno, incluía recursos en el presupuesto federal. La ley de aprovechamiento sustentable de la energía se enfocaba en todo lo que es eficiencia energética. Si la ERFT era renovables, la LASE es eficiencia energética. Define qué es también, qué se entiende por eficiencia energética, regula diferentes, bueno, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la reestructura porque ya existía, y establece diferentes programas y algunos puntos más detallados. Es importante mencionar que en el nuevo marco regulatorio, estas dos leyes se espera que sean sustituidas por una nueva ley de transición energética que todavía no ha sido publicada, que está todavía en discusión en el Senado. Ya hay borradores disponibles, pero todavía no se ha publicado, y de publicarse, que se espera que sea este año, reemplazaría estas otras dos leyes. Este es un esquema resumido de cómo era la estructura antes del 2008, que es como se había dejado desde la reforma anterior. Está generación con las diferentes modalidades, está el operador del sistema, tenemos un sistema tipo ISO, no ITO, la transmisión, y luego de este lado tenemos la distribución y comercialización, estaban juntas también. Después de la reforma están los instrumentos o los mecanismos que mencioné recientemente, que era la cogeneración eficiente, se considera también renovable. Está el porteo reducido, más barato para las energías renovables, la expansión de la capacidad a través de las temporadas abiertas, el banco de energía para los excedentes y el neteo para pues, la generación bidireccional, básicamente. Los que a veces consumen y a veces generan paneles solares en pequeña escala, sobre todo. Y ahora llegamos a la reforma que empezó. No lo puse en un año específico porque realmente, como involucra muchas leyes y muchos instrumentos, empezó en 2013,
pero realmente la ley de la industria eléctrica, que es la que modifica todo lo relativo a la electricidad, se publicó en agosto de 2014 y de hecho sigue implementándose. Apenas hace poco se publicaron las bases del mercado eléctrico y todavía están por presentarse todos los manuales y los manuales operativos y muchas disposiciones que vienen después que ya van a dar los detalles cada vez más específicos. ¿En qué consistió la reforma del año pasado? Básicamente, la emisión o modificación de 21 leyes que se pueden agrupar en 10 bloques, que son estos bloques. Y brevemente voy a hablar de cada uno de ellos. Está primero el de los hidrocarburos. Se emite una nueva ley de hidrocarburos. Se modificaron las leyes de inversión extranjera, ley minera y ley de asociaciones público-privadas. Esta es la nueva ley de órganos reguladores coordinados en materia de energía. Además de la Comisión Reguladora de Energía, donde yo trabajo, se creó una comisión reguladora de hidrocarburos, Comisión Nacional de Hidrocarburos, que regula todo lo relativo al sistema de gasoductos. Y se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En el caso de electricidad, también hubo una nueva ley de la industria eléctrica y una nueva ley de la industria de energía geotérmica, donde ya se permite participar a los privados, a los particulares, algo que antes no era posible. Y de hecho, esta semana apenas se asignó el primer bloque de energía geotérmica a una empresa mexicana que se llama Grupo Dragón. Y se modificó la ley de aguas nacionales para toda la parte de los embalses y las hidroeléctricas. Esta es empresas productivas del Estado. Una de las características de esta reforma fue que por primera vez se rompieron los monopolios que oficialmente no se llamaban monopolios, pero en la práctica eran monopolios de Pemex y de CFE, para abrirlos a competencia. Entonces hubo una nueva ley de petróleos mexicanos y una nueva ley de Comisión Federal de Electricidad con sus respectivos reglamentos, y se modificaron otras leyes también que están relacionadas. También hubo se creó un fondo del petróleo, un fondo mexicano del petróleo, y tiene su propia ley también. La ley de ingresos sobre hidrocarburos, esta es toda la parte fiscal. También hubo diversos ajustes, una nueva ley de ingresos sobre hidrocarburos, y se modificaron Ley Federal de Derechos, Ley de Coordinación Fiscal, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y Ley General de Deuda Pública. Se creó también seguridad industrial, en materia de seguridad industrial y protección al medio ambiente. Se creó eso también, una nueva Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente del sector de hidrocarburos, que esto es algo que aquí en Perú hace el mismo SINERIN, pero aquí ya lo separaron. La parte ambiental la hace la PROFEPA desde hace muchos años, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y dentro de la Secretaría de Medio Ambiente también está esta nueva agencia. Y tiene disposiciones transversales que están introducidas en diferentes instrumentos, que son las cuestiones de transparencia. Contenido nacional, también hay requisitos de contenido nacional que no son muy altos, pero sí los hay. Y el uso de tierras e impacto social, que también se encontró que era un factor muy importante en los proyectos de renovables que hubo, sobre todo a partir de 2008. Por ejemplo, los proyectos eólicos en Oaxaca, había muchas comunidades que no se les consultó adecuadamente o no se les explicó en qué consistía el proyecto, y luego hubo muchas protestas y bloqueos. Esto es un intento por resumir cómo quedó el marco regulatorio actual después de la reforma. Una vez tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, que es un documento que emite cada administración cada 6 años, y a partir de ahí se derivan muchas legislaciones. Abajo la Estrategia Nacional de Energía, igualmente prospectivas, programas de un lado y estrategias del otro. Los que están en rojo, que es la Estrategia Nacional de Energía, el Programa Sectorial de Energía, aquí, Programa Nacional de Inversiones y la Estrategia Nacional de Transición Energética y Sustentable de la Energía. Los que están en rojo son los instrumentos rectores de la reforma, los que tienen más peso.
aunque los otros también participan en otros puntos más específicos. A grandes rasgos, la reforma energética tuvo diferentes objetivos. Tuvo objetivos de competitividad, de impulso de las energías renovables, que ahora se llaman limpias, y de eficiencia energética. Entonces, en la competitividad se trató de, traer inversión, obviamente. Se hizo una separación, o se obliga a una separación, esto es en la parte eléctrica, vertical y horizontal de la Comisión Federal de Electricidad. Y hay un mercado, el nuevo mercado eléctrico se basa en precios nodales marginales locales. Sí. En la transmisión hay una separación vertical y una planeación independiente. Esto es importante porque la planeación ya no la hace la Comisión Federal de Electricidad, ahora la hace la Secretaría de Energía en un programa que se llama el PRODESE, Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, donde intervienen diferentes instancias y ya se hace de manera descentralizada. Es importante también mencionar que la competencia se va a dar o se permite en la generación y en la comercialización, que son los suministradores, pero la transmisión y distribución van a seguir estando controladas por el Estado. En cuanto a energías renovables, hay una nueva definición de lo que son energías renovables, que no son todas, energías limpias, que no son todas renovables. Hay un requisito y un mercado de certificados de energías limpias, que es el mecanismo que se espera que incentive las nuevas inversiones en la materia. Se da impulso a las redes inteligentes, esto en transmisión y distribución. Hay algunas disposiciones para generación distribuida y autoabasto. Se mantiene para cogeneración eficiente los beneficios. Ahora va a haber algo que no existía antes, que era al introducir el sistema basado en precios marginales locales, ya entran en juego más las pérdidas y la congestión en la red. La demanda controlable empieza a partir de 2018 y esto es que las cargas puedan vender, la demanda controlable garantizada es la que tiene obligaciones vinculantes, pero también cualquiera puede ofrecer su demanda controlable, sus reducciones de demanda en momentos donde hay congestión en la red. Y también en la parte de tarifas se está tratando de eliminar los subsidios cruzados entre tarifas, que había muchos. La Comisión Reguladora de Energía tiene la responsabilidad de establecer las tarifas eléctricas y nuestro rol termina hasta que presentamos las tarifas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las tratamos de presentar sin subsidios cruzados. Ya la Secretaría de Hacienda ya decidirá si es necesario aplicar algún subsidio a alguien, pero de nuestra parte entregamos los costos como son. Aquí una tabla que resume a grandes rasgos las principales diferencias entre la Ley de Renovables de 2008 y la Ley de la Industria Eléctrica de 2014. Y este es un resumen de los principales puntos. Entonces, por ejemplo, en la definición, la de 2008 habla de energías renovables, la de 2014 habla de energías limpias, que incluye renovables, pero también la energía nuclear se considera energía limpia porque no emite emisiones de CO2, aunque tiene residuos radioactivos, pero pues eso no se consideró. Y también las convencionales, que queman combustibles, siempre y cuando haya captura de carbono e inyección al subsuelo, que es una opción teórica porque realmente nadie lo está haciendo, pero hay algunas iniciativas para hacerlo en el futuro. Los incentivos para las energías renovables antes estaban focalizados, ahora es libre competencia. Esto es, no hay una preferencia explícita por algún tipo de generación. Hay metas, sí, pero no hay, digamos, los certificados de energías limpias que están más adelante valen lo mismo independientemente de cómo ellas se hayan generado. Vale lo mismo si es de hidroeléctrica, que de nuclear, que de eólica. El mecanismo de mercados son los certificados, como ya mencionaba, en el nuevo régimen. Antes eran certificados, se hablaba de reducción de emisiones a la atmósfera. Las obligaciones antes estaban para generadores y suministradores. Actualmente los requerimientos de energías limpias están para las entidades responsables de carga, que son los suministradores y otros como los usuarios calificados.
Antes se buscaba diversificar el mix energético, ahora se trata de aprovechar el potencial de energías renovables que hay. La estrategia para la expansión de la red también es diferente, como ya mencioné. La electrificación rural. Antes se trabajaba mucho en generación distribuida y convenios con municipios. Ahora hay una obligación de electrificación rural, pero está más centralizado. Y también hay una obligación de una evaluación de impacto social que antes no existía para los proyectos. Bueno, esta es nada más la diferencia de energías renovables con energías limpias. Entonces, las limpias también se consideran la nucleoeléctrica, las termoeléctricas con captura de carbono, tecnologías bajas en emisiones, según las defina la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que antes la definición la tenía la Secretaría de Energía. Esta es la estructura del nuevo mercado. Entonces, tenemos por un lado, en la generación, tenemos a la Comisión Federal de Electricidad, que va a tener diferentes subsidiarias. Pueden ser, puede dividirse, todavía no está claro cómo se va a dividir, pero pueden ser, por ejemplo, las 16 divisiones que tiene el país y que ellas compitan entre sí. Va a estar el generador de intermediación, que es el puente entre el viejo régimen y el nuevo régimen y que representa en el mercado a todos los generadores que estaban con el marco anterior, marco regulatorio anterior. Esto es importante porque a todos los que tenían contratos firmados anteriormente, antes del 11 de agosto del 2014, se les van a respetar sus contratos en los términos en los que estaban. Entonces, esta capacidad no es optimizada, nada más se transfiere directamente y se toma en cuenta para la optimización del nuevo mercado. Pemex también va a estar cogenerando, al igual que la Comisión Federal de Electricidad está construyendo gasoductos también para sus plantas de generación. Y están los particulares, limpios y no limpios. El CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, también va a estar coordinando toda la parte de los mercados y las subastas. Hay un equivalente del CENACE para el gas, que se llama el CENAGAS, que controla toda la red de gasoductos. Hay 4 mercados realmente. Bueno, está en la siguiente diapositiva, ahora lo voy a mencionar, pero hay básicamente 4 mercados para 4 productos: energía, potencia, certificados de energías limpias y los, ¿cómo se llama? Financieros, FTRs, son derechos financieros de transmisión. Las subastas de mediano plazo, que son energía y potencia, están acá. Y las subastas de largo plazo para energía, potencia y certificados de energía limpia. Hay una figura de comercializador no suministrador, que es nada más un broker, un intermediario. Del lado del suministro está también desde los usuarios calificados. Bueno, el usuario calificado es lo que aquí en Perú se conoce como usuario libre. Los grandes usuarios, participantes del mercado. Si no, están los de CFE con suministro básico, suministro calificado y suministro de último recurso. Básicos son todos masivamente los residenciales y sobre todo los chicos, aunque también puede haber grandes. Usuarios calificados o suministro calificado es el que sirve a los usuarios calificados, que son los grandes. Este año a partir de 2 megas de demanda, el próximo año a partir de 1 mega y se espera que siga bajando. Y los particulares también en estas 3 modalidades. Y en el caso de los usuarios está el suministro básico, como mencionaba, el calificado, y también la generación distribuida y el abasto aislado, que son los que están abajo. Ese es, a ver, sí, todavía me da tiempo. Un resumen de cómo va a estar el mercado eléctrico mayorista. Va a haber un mercado de corto plazo para energía, bueno, que se compone, es para energía, que se compone de un mercado de día en adelanto y mercado en tiempo real. Y a partir de la segunda fase del mercado, que empiezan algunas funciones adicionales en 2018, hay un mercado de 1 hora en adelanto. Hay una subasta también dentro del mercado del día en adelanto de derechos financieros de transmisión, que son básicamente coberturas para cubrir el riesgo de la diferencia de precios entre nodos. El precio de la energía va a ser el mismo, pero varía por las pérdidas y por la congestión. Además, bueno,
En todos estos casos va a haber también la posibilidad de firmar transacciones, contratos bilaterales, eso no está excluido. Hay un mercado por balance de potencia, que es para las diferencias y se hace de manera retroactiva para el último año. En el mercado de mediano plazo, que es para energía y potencia, se busca asignar contratos para los 3 años, iniciando el año siguiente de que se haya celebrado la subasta. Y en el mercado de largo plazo, que es para energía, potencia y certificados, se dan 3 años a partir de que se realiza la subasta. Esto entra en operación en 2018. Entonces, si uno firma en 2016, va a tener que empezar a entregar hasta 2019. Es una obligación financiera más que física. Digamos, el generador se compromete a entregar esa energía, pero si no la tiene, la puede comprar en el mercado al precio que esté y entregarla. Bueno, voy a acelerar. Este es el calendario de la reforma, de qué documentos se tienen que emitir, en qué momento. Bueno, algo que me faltó mencionar es que también los certificados nunca caducan, pero están por 15 años, no, por 20 años. Energía y potencia en las subastas de largo plazo son a 15 años, certificados a 20 años, y eso lo pidieron los desarrolladores para tener pues un mayor plazo para poder planear. Los certificados de energías limpias permiten convertir la meta nacional, que ahorita los vemos, en metas, transferirlas a los sujetos obligados. También, al igual que en Perú, hay un porcentaje de 5% inicialmente para energías limpias que se tienen que comprobar, que se transfieren a los certificados de energías limpias y tienen que, no puede reducirse en años posteriores, siempre tiene que ir al alza el porcentaje, solo aplica a la nueva generación. Representan un ingreso adicional para los generadores. Como ya decía, aplican para la generación adicional. Las centrales eléctricas legadas, que son las anteriores, solo pueden recibirlos si hacen una expansión de su capacidad. Cada certificado equivale a 1 megawatt hora de energía limpia generada. Puede diferirse las obligaciones hasta por 2 años, en un 25%, pero hay un interés también, se les pide que cumplan con un 5% más. Su precio máximo por incumplimiento, precio tope, realmente es el precio de la sanción por incumplimiento, que son entre 6 y 50 salarios mínimos, que son aproximadamente entre 25 y $212. Entonces no va a subir más allá de eso. Sí pueden tener precios negativos, lo cual antes no había ese riesgo con el Banco de Energía, ahora sí puede haber precios negativos para la energía. Y como mencionaba, todos son iguales sin importar la tecnología con la que fueron generados. Esto me lo voy a saltar. La situación actual, este es el mix de energías de fuentes convencionales, es prácticamente 3/4 partes y dominado por ciclos combinados y termoeléctricas, que recientemente ya lleva varios años y va a continuar sustituyéndose la generación con combustorio, que es el fuel oil, por gas natural, también porque está muy barato. Y de la generación limpia, actualmente la gran mayoría son hidroeléctricas y del segundo término las eólicas. Del lado izquierdo está la capacidad instalada y del lado derecho la generación de energía. También otra vez vemos que la CFE, que es la que está en azul, es la que domina el mercado. Y la producción independiente, que también trabaja para CFE, es la naranja, también está claramente dominando el mercado, lo cual nos ha obligado a pensar en una regulación asimétrica para regular diferente al dominante que al resto del mercado. En cuanto a generación limpia, el caso es todavía más extremo, con la porción azul es la Comisión Federal de Electricidad, que tiene la gran mayoría de los proyectos, pero también empiezan, el autoabastecimiento también empieza a ser importante. Estos son los permisos de generación limpia otorgados hasta el 31 de agosto. Hay 18 megas, 18,000 megas, 18 gigas de permisos. Eso también porque muchas personas o muchos generadores, al ver que iba a cambiar el régimen, se pusieron a sacar permisos antes de que otra cosa sucediera. Y las metas de energías limpias son llegar a más del 50% de energía limpia con un mix más balanceado, y el convencional va a ser básicamente ciclos combinados. Las metas de energías limpias, reducir las emisiones al 30% en 2020, 50% en 2050. Son complementarias Ley de Cambio Climático y la LAERFTE.
También se piensa en reducir las pérdidas de 16% a 13% en la transmisión, distribución. Y este es el incremento en la capacidad. Este ya sería, bueno, hay otras diapositivas, pero esta es la principal, donde se ve que la generación eólica, que es la azul que está atrás, es la que va a tener mayor crecimiento, seguida por la cogeneración eficiente, que es la gris, la hidroeléctrica, azul oscuro, la solar, que es la amarilla, muy poco, la geotérmica naranja, que también se planea ampliar, pero todavía no es significativa, y la bioenergía, en último término. Bueno, ya para cuando descarguen la presentación ya podrán ver, este es el potencial solar del mapa, las metas de generación en cada caso, ya no me voy a detener, pero es del lado izquierdo la capacidad actual en 2012, lado derecho la capacidad adicional, la capacidad total que va a haber en el 2018 y la energía que sea generada, lo mismo para el eólico, a partir de 5 metros por segundo se quiere instalar en todas partes eólico. Hidroeléctrico, igual, potencial de bioenergía se tiene mapeado también. Esta es la forma como se calculó el avance del potencial energético. El geotérmico también, ahorita actualmente somos el cuarto generador o que tiene más capacidad instalada en energía geotérmica a nivel mundial. Hay metas de energía geotérmica, tienen su fórmula de cómo se mide, factor de planta y también las metas de cogeneración eficiente, que aquí aparecen como 0, ahí prácticamente no hay, pero sí se espera que sean importantes, tiene también su fórmula. Y las metas de energías limpias que tienen, bueno, se pueden medir tanto como capacidad instalada de generación, como se trata de, hay una medida también con el objetivo de democratizar el acceso a la energía renovable mediante electrificación rural, también tiene su propia fórmula. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Tengo un par de preguntas para don Adrián Ruiz. ¿Quién determina la tarifa que pagan los usuarios en México, la Comisión Reguladora o el gobierno en función de decisiones políticas? La tarifa final que paga el usuario es la que emite o la que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero parte de lo que nosotros emitimos como tarifa de costos reales, digamos, sin subsidios cruzados. Es importante mencionar que en el suministro básico, que son los usuarios domésticos, residenciales y los que no son grandes en general, son tarifas reguladas, digamos, no puede llegar alguien y ofrecer una tarifa más baja, tiene que ofrecer esa. La única opción de diferenciarse es por servicio, por ejemplo. Sin embargo, en el suministrador de último recurso, que es el que está de respaldo para los grandes consumidores, son tarifas máximas, ahí sí se puede ofrecer una tarifa más baja. Bien. ¿Y la autogeneración y el balance neto están regulados? ¿Tienen regulación? ¿Y hasta qué potencia se puede autogenerar en pequeña escala? Bueno, a partir de medio megas, de 500 kilowatts, se requiere un permiso de generación. Abajo se puede generar sin problema, cada quien en su casa pone un panel o cualquier cosa y no necesita permiso. Si es para autoabasto tampoco necesita permiso, nada más registrarse. Si quiere interconectarse a la red, entonces sí se necesita un permiso. Los generadores pequeños, digamos, de menos de medio megawatt, que quieren vender, que generan certificados de energía limpia, necesitan o quieren vender su energía, lo tienen que hacer a través de un suministrador que los represente en el mercado, porque no van a estar directamente representados. Pero sí hay todavía muchos de los contratos de interconexión. Cambiaron las reglas de interconexión, pero sí está regulado, y lo que no está regulado específicamente en esta reforma sigue aplicándose la reforma anterior. Correcto. Muchas gracias, señor Adrián Ruiz Carvajal, por su ponencia. Lo despedimos con un gran aplauso. Muchísimas gracias.